Si ustedes se ponen a pensar un momentito y hacen una cuenta, digamos un poquito rápida, y se van a dar cuenta ustedes que hace casi 6 meses, ya, días más probablemente o días menos, pero establezcamos que hace casi 6 meses salimos del santuario de Tabernáculos. O sea, más de 6 meses salimos de Atitlán. De hecho, cargados de energía, de hecho, cargados de optimismo, de hecho, quizá ya con planes para el próximo año. Salimos de ese lugar santo y nos involucramos en la sociedad. Por eso es como decía don Arturo en su sermoncillo, en alguna forma, hoy, en la celebración de esta fiesta de primer día de Panes Ácimos, iniciamos un nuevo peregrinaje. Si ustedes quieren, una nueva aventura en nuestra vida. Pasaron, como les digo, quizá más de 6 meses, en los cuales veíamos muy lejos la fiesta de Tabernáculos y obviamente también muy lejos la conmemoración de la Pascua y el inicio de la fiesta que hoy estamos celebrando en un doble sábado. Pero este peregrinaje, de hecho, ya lo hemos iniciado. Y es un peregrinaje que va a culminar en Tabernáculos 2019. Yo diría que es el tiempo justo para que empecemos a planificar cómo vamos a desarrollar la fiesta de Tabernáculos 2019. Tenemos el tiempo suficiente para hacer planes y de alguna manera también tenemos el tiempo tal vez no suficiente para hacer el ahorro de los gastos que implica la fiesta de Tabernáculos 2019. Eso, en alguna forma, debe ser nuestra visión desde ya. La Iglesia de Dios avanza de fiesta en fiesta. Cuando salimos de Tabernáculos, empezamos ya a pensar en cuánto tiempo falta para la Pascua. Y algunos hacen su anotación en su agenda de cuánto tiempo falta para llegar a la Pascua. Y pensamos y creemos que falta demasiado, pero nos damos cuenta que ese tiempo ya transcurrió y hoy ya estamos celebrando la fiesta de los Panes Ácimos. Pero debemos de tener la visión en ese sentido de proyectarnos hacia las fiestas siguientes. Pasado Panes Ácimos, nos debemos de enfocar en Pentecostés, y por eso digo, la fiesta, la Iglesia de Dios avanza de fiesta en fiesta, involucrados nosotros en esa fiesta. Esa debe ser nuestra visión, pero nuestra misión inicia con un recordatorio de una cita bíblica que de alguna manera nos saca de la rutina que veníamos, de los días, las semanas, asistimos los sábados, escuchamos los sermones, aprendemos, pero de alguna forma nos estamos involucrando en una rutina. Y por eso es que quiero que leamos una escritura para que de alguna forma nos sacuda de la rutina que traíamos. Vamos al libro de Éxodo, por favor, Éxodo 12. Dije Éxodo 12. Y de Éxodo 12 vamos a leer iniciando en el versículo 14. Como les digo, es un recordatorio. Éxodo 12, iniciando en el versículo 14. Y vamos a leer hasta el 19. Éxodo 12, empezando en el versículo 14, dice lo siguiente: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo
lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandato en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde, y el 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Como les digo, los versículos que leímos son un recordatorio para nosotros en relación a esta fiesta. Continuemos leyendo en Éxodo 13, por favor. Y de Éxodo 13 voy a empezar a leer del 7 hasta el 10. Éxodo 13, empezando en el versículo 7, dice: Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo pan leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Y el 10, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Dice los versículos que acabamos de leer, como un memorial cada año. Y por eso es que les traje esas escrituras como un recordatorio para lo que estamos celebrando en este primer día de panes ácimos. Y es para tenerlo presente en nuestra vida actual. Volvamos a Éxodo 13, por favor. Y de Éxodo 13 voy a leer el versículo 14. Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Se refiere a que nosotros, como padres de familia, estamos de alguna manera obligados a explicarles a los niños desde pequeños por qué se hace el pan sin levadura, por qué consumimos pan sin levadura. Y probablemente el niño, a través de esa parte física, puede ir aprendiendo qué es lo que celebramos. Nosotros, ninguno de nosotros, me atrevo a decir, conoció Egipto, hablando del Egipto antiguo. Y entonces tenemos que ir a la historia, y por eso es los recordatorios. La historia bíblica es importante para nosotros. La historia bíblica la debemos de repasar y, diría yo, incluso conocer, así como conocemos, por ejemplo, la historia de la nación de Guatemala. A todos nosotros nos han enseñado que el 15 de septiembre de 1821 se nos dijo en la primaria: fuimos independizados de España. Y lo aprendimos y lo repetimos, y yo diría que casi a ninguno se le olvida que existe un 15 de septiembre de 1821. Pero más importante que ese 15 de septiembre de 1821 en nuestra vida debe ser la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ir a la historia en ese sentido.
Y por eso es que hay que recordárselo a los niños, dependiendo de la edad que tengan, irles enseñando en relación a por qué hacemos las cosas y por qué lo hacemos de esa manera. El niño puede preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es ese pan? A algunos niños les gusta, a otros niños no les gusta, dependiendo de la receta. Entendemos que el pan ácimo debe ser simple, pero en la familia se debe de tomar el trabajo, diría yo, de buscar una receta de pan ácimo que sea dulce, que tenga un sabor a pastel, si usted quiere, para que el niño lo recuerde. Entendemos, como digo, el pan ácimo es simple, pero hay recetas, varias de ellas que son agradables. Y así el niño puede ir dándose cuenta de lo que implica la libertad. Cuando se habla de que fuimos libertados de Egipto, a veces no llegamos a entender cabalmente lo que implica la libertad. Un niño desde los 4 o 6 años, cuando ya sabe leer, empieza a conocer la libertad. ¿Sabe por qué quiere ser libre un niño? Porque no quiere ya que usted lo obligue a comer brócoli, vegetales y sopa. Y él dice, yo quiero ser libre para que ya no me obliguen a esto. Y llega un momento, incluso de adolescente, que puede en determinado momento querer tomar la determinación de ser libre e irse de la casa. El problema de un adolescente, 14, 15, 16 años, es ¿a dónde se va a ir? Probablemente podría decir, me voy a la casa de mi tía. Y si se siente tan aprisionado en su casa un día, un adolescente puede decir, mamá, me voy de la casa, quiero ser libre. Como digo, el problema es que no tiene a dónde irse. Y entonces dice, voy a hacer mi maleta. Y la mamá le dice, pero usted ni maleta tiene. Le voy a prestar una o le presto una bolsa. Y si hay una dificultad en la familia, el niño decide, mete sus cosas en la bolsa y ¿a dónde se va? A la casa de la tía. Pero el problema es que la tía es la hermana de su mamá. Y la mamá lo llama, mira, este cabezón dice que se va, que quiere ser libre, ahí va para con vos, no lo recibas. Y la tía solo le abre la ventana, le dice, es que me salí de mi casa porque quiero ser libre. Ah, sí, pero tu mamá me dijo que no te recibiera. Pero entra, te voy a dar un chocolate y unas galletas y después vas de regreso a tu casa. Y ahí regresa el niño y aprende que la libertad, en este caso ya no un niño sino un adolescente, aprende que la libertad tiene un precio. Y por eso es que les cuesta ser libres, hasta que tienen la capacidad de ser independientes en ese sentido. Debemos de enfocar el propósito de esta fiesta. Si hay una palabra que puede definir el propósito de esta fiesta, a algunos de ustedes les vendrá alguna palabra a su mente para definir el propósito de esta fiesta. Pero yo quiero que nos pongamos de acuerdo y digamos todos que el propósito de esta fiesta es la transformación física y al mismo tiempo espiritual de nuestra vida. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. En Primera de Corintios 5, voy a leer del versículo 6 al 8. Y ahí, en Primera de Corintios 5, iniciando la lectura en el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa debe ser la transformación en nosotros. Una nueva masa, dicen lo que leímos, una nueva masa en la cual las características, los calificativos deben ser sinceros y veraces. Es decir, transformados. Si antes no éramos sinceros o no tan sinceros, debemos de aquí en adelante ser más sinceros y siempre decir la verdad. Transformados. ¿Y saben cuál es la forma de transformarse? Por medio de la lectura de la Biblia. Todos los sábados recibimos sermones que nos hablan de eso, de motivación, de transformación, de cambio, y nos revela quiénes somos nosotros. Todos estos sábados anteriores que hemos tenido la oportunidad de contar con nuestro ministro don Israel Robledo, aprendimos de cómo ser transformados por medio de las bienaventuranzas. Es decir, las bienaventuranzas nos explicó que son bendiciones y aprendimos que vamos a ser bienaventurados los pobres. La mayoría de nosotros, comparativamente, somos pobres en la parte física, en la parte del dinero, en la parte económica, pero dice que los pobres van a ser consolados. Y también nos mencionó don Israel que los que lloran serán consolados. ¿Quién de nosotros no ha llorado? Nosotros somos los que lloramos y vamos a ser consolados por alguna causa o por otra. Todos hemos llorado. Y concluye esas enseñanzas que don Israel nos estaba manifestando en Mateo 5:12 de la siguiente manera. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Adviertan que dice gozaos y alegraos. Debemos estar gozosos, debemos estar alegres del conocimiento y de estar presentes en la fiesta de los panes ácimos del año 2019, pero con gozo y con alegría. Y un poquito más adelante, si ustedes continúan leyendo, nos dice y agrega lo siguiente: porque ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y eso debiera ser suficiente para tener un gozo en nuestra vida, para sentirnos contentos. Yo diría, como tuvimos la oportunidad de estar todos reunidos, cada quien en diferente casa, consumiendo alimentos que de alguna manera los compartimos los unos con otros, pero más que los alimentos, lo importante es la convivencia. Yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que cada uno de ustedes se sintió de la misma manera como yo me sentí en la casa de los Gordillo. Las personas que estuvieron en la casa de la familia Lam debieron haber percibido eso mismo. Las personas que estuvieron en el nuevo hogar de Freddy Pérez y de Gloria tienen que haber percibido esa bendición dentro de ese hogar. Y ellos, pienso yo que lo van a recordar, tanto Freddy como Gloria. Fue la primera noche de recordar que tuvieron de recién casados. Y lo van a recordar, diría yo, como algo especial. Van a recordar su bautizo en primer lugar, van a recordar su boda y van a tener presente siempre esa primer noche de recordar que tuvieron como invitados a sus padres. Don Guillermo Paz, tengo entendido que estuvo ahí también, y alguien más. Y como digo, al igual que yo tuve la percepción en la casa de la familia Gordillo en Chimaltenango, cada uno de ustedes que estuvo como invitado en esa casa debe haber sentido lo mismo. Para ellos, para este nuevo hogar, hablo de Freddy y de Gloria, debe ser una gran bendición tener la oportunidad de compartir. Saúl, tengo entendido, de acuerdo a lo que platicamos, Saúl Pérez quería tener invitados en su casa. Sin embargo, Freddy dijo, no, mi casa está nueva, mi casa tiene lugar suficiente. Y ahí fueron, y ahí estuvieron.
y la deben haber pasado de lo mejor, como cada uno de nosotros. A través de todas las fiestas que hemos celebrado, hemos comprendido que el pan ácimo es físico, es algo físico, pero a usted y a mí, a nosotros, nos corresponde llevarlo al plano espiritual. No nos quedemos únicamente con la parte física, sino es una obligación llevarlo al plano espiritual. Fíjese que Jesús lo explica en la Biblia de la siguiente manera y nos lleva al contexto más importante de lo espiritual. Busquemos Mateo 16. Repito, Mateo 16. Y de Mateo 16 voy a leer del versículo 5 en adelante. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesucristo lo llevó al plano espiritual y se los explicó, y es lo que hemos ido aprendiendo cada uno de nosotros durante las primeras fiestas que estuvimos dentro de la iglesia. Jesús también ahí mismo señala y enfatiza en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice, ustedes saben que todo el capítulo 23 se trata de señalar a los fariseos, pero solo leamos el versículo 23 del capítulo 23 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo y el diezmar es importante, pero si no viene acompañado de la misericordia y de la justicia, es nada aparentemente en ese sentido. Así que nosotros debemos de entender la parte espiritual. Y ahí dice, y viene una pregunta para usted y para mí, para todos nosotros, de acuerdo al versículo que leímos y la enseñanza de Jesucristo. ¿Somos justos? ¿Somos justos todos nosotros? Y haciéndolo individual, ¿es justo usted? ¿Soy justo yo? Y la otra pregunta, ¿somos misericordiosos? ¿Hemos aprendido a ser justos y a ser misericordiosos? Es un proceso en la vida. No es natural en el ser humano ser misericordioso. Y agrega, y lo más importante de la pregunta, aparte de la justicia y la misericordia, ¿tenemos fe? ¿O qué tanta fe tenemos nosotros? ¿Somos justos, misericordiosos y tenemos fe? Y entonces se nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos. Leamos 2 Corintios 13:5. Repito, dije 2 Corintios 13:5. Un solo versículo. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed.
repito, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cada año debemos de aprender y aprovechar la enseñanza de los panes ácimos, pasando del contexto físico al espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo una introspección de nuestra vida. ¿Qué tan misericordioso soy yo? ¿Qué tan justo soy yo? ¿Qué tanta fe tengo yo? ¿Qué tanta fe tenemos todos y cada uno de nosotros? Evaluando nuestras actitudes y comportamiento. Evaluando nuestras actitudes y comportamiento. Y voy a un ejemplo. Leí una anécdota que les platicaba yo anoche a la familia Gordillo, de un señor ya grande, digamos, que va en su vehículo. Y como todas las personas grandes manejamos despacio. Y cuando va llegando al semáforo, pone amarillo. La mayoría de personas en amarillo lo atraviesan rápido. Este señor, viendo el amarillo, que es lo que hay que hacer, se detuvo. Atrás venía una señorita muy rápido y ella pensó que el señor iba a pasar en amarillo el semáforo. Tuvo que frenar de improviso. Obviamente no le gustó, tuvo que frenar y le empezó a sonar la bocina al vehículo de adelante, como diciéndole, ¿por qué no pasó? Y no contenta con eso, bajó el vidrio de la ventanilla y empezó a insultarlo con palabras soeces. Y el semáforo no cambiaba. Cuando ella estaba en lo mejor de sus insultos, se acercó un policía y le dijo, señorita, bájese del vehículo. ¿Por qué? Bájese del vehículo. Se bajó, la registró y luego le dijo, necesito que me acompañe a la comisaría más cerca. ¿Pero por qué? Usted acompáñeme, soy la autoridad. Se la llevó. Llegando a la comisaría, ustedes han visto en las películas, hemos visto, le tomaron fotos, le tomaron las huellas y la mandaron a una celda, aproximadamente 1 hora. Como a la hora de estar ahí en la comisaría, le dijeron, señorita, queremos que salga y le queremos pedir disculpas, fíjese, perdón, nos equivocamos. ¿Por qué? Dice ella. Es que míreles, fíjese que cuando usted estaba insultando, yo vi el bumper de su carro y decía, mi Señor es Jesucristo. Y en otra parte decía, Dios es mi pastor. Y en otra parte decía, acompáñenme a la iglesia, que yo voy siempre a la iglesia. Y entonces yo dije, esta señorita que está dando esos insultos, este carro es robado, porque no puede ser que el dueño del carro esté insultando si dice que Jesucristo es su Señor y que es su pastor. Pensé, el carro es robado. Pues ya comprobamos que no, usted es la dueña del carro, así que váyase tranquila. ¿Qué quiere decir? Que la actitud y el comportamiento no es el adecuado a un cristiano. Si nosotros nos llamamos cristianos, realmente no podemos hacer esas escenas en la calle y ni siquiera en nuestra casa. Así que debemos hacer una introspección y pensar y evaluar si realmente somos como debiéramos de ser en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento. Vamos a decir que esta fiesta nos permite un nuevo enfoque buscando, si ustedes quieren, nuestra madurez espiritual. Cada uno de nosotros debe adquirir y llegar a la madurez espiritual. Pero ¿saben qué? Esa madurez espiritual, como les digo, se pone a prueba en la sociedad en la que estamos. Ahí es donde tenemos que probar nuestra madurez espiritual. No aquí, en las 2 horas que estamos el día sábado con los hermanos, nos saludamos, todos muy amables, compartimos café. Aquí no se pone a prueba la madurez espiritual. La madurez espiritual se pone a prueba en la sociedad en la que vivimos. Se pone a prueba cuando usted está en la cola del supermercado haciendo su fila ordenadamente y una señora poco a poco se va colando, se va metiendo y se pasa adelante. ¿Le debe tener misericordia a usted o la debe regresar a su lugar? De usted depende.
Si realmente se siente cristiano y misericordioso, deje que la señora pase. Y ya, ahí se pone a prueba, en la sociedad, en la cual no se respetan las normas, en la cual cada quien hace lo que mejor le conviene a su parecer. Es una realidad que no vivimos dentro de la iglesia permanentemente, y por eso es que debemos desarrollar la madurez espiritual en la sociedad. Como hemos leído y como entendemos en esta fiesta, dejando el Egipto, dejando el pecado y saliendo a la libertad. Pero usted y yo, como les ponía el ejemplo del adolescente, la libertad tiene un precio. ¿Y saben que nunca somos totalmente libres? Siempre hay una dependencia. Cuando se dice que Guatemala es libre, soberana e independiente, no es cierto. No es cierto como nación, tampoco es cierto como nosotros, como seres humanos individuales. ¿Qué pasa si a Guatemala ya no le mandan petróleo? No hay gasolina, no pueden circular los vehículos. Dependemos del petróleo. Dependemos de muchas cosas que mandan del extranjero. No somos independientes. Usted y yo no podemos confeccionar, creo yo, un par de zapatos. Tenemos que depender del que fabrica zapatos para ir a comprar. Los zapatos, la ropa, cualquier cosa. Eso es una dependencia. No somos totalmente libres como nos gustaría o como que quisiéramos pensar. Todos dependemos de algo. Pero como les digo, esta libertad tiene un precio. ¿Y sabe cuál es lo más importante de la libertad? La toma de decisiones. En la libertad que usted tiene ya como adulto mayor, tiene que tomar decisiones. Y eso en la Biblia se conoce como libre albedrío. Dios nos dio el discernimiento para evaluar entre el bien y el mal. Usted tuvo la libertad hoy de venir o no venir. Usted tuvo la libertad de venir un poco más temprano o se le hizo más tarde. Usted ejerció su libre albedrío. Usted decidió a qué horas venir para estar aquí a una hora apropiada. Esa libertad tiene un compromiso por respeto a las demás personas. Esa libertad tiene un costo y cada uno de nosotros lo va aprendiendo. Entre más adultos somos, más nos vamos dando cuenta de que no somos tan libres como nos gustaría pensar en nosotros. El apóstol Pablo, en ese sentido, lo resume por medio de una pregunta. Quiero que vayamos a Romanos 6. En Romanos 6 encontramos, empezando a leer en el versículo 1, hablando específicamente de la libertad. Dije y repito, Romanos 6, empezando en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta del apóstol: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Les digo, es un cambio, una transformación, una vida nueva, con masa nueva. Esta fiesta, aparte de la transformación, nos debe conducir al arrepentimiento. Hay muchas cosas, si revisamos, de las cuales cada uno de nosotros se puede arrepentir en el transcurso
desde que salimos de Tabernáculos para acá, hay cosas que no debimos hacer, hay cosas que no debimos decir, y eso nos debe traer al arrepentimiento y la conversión. Arrepentirnos y convertirnos en una masa nueva. Busquemos por favor en la Biblia Hechos 3. Dije Hechos 3. Del 19 en adelante. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Pero adviertan que en el inicio del versículo 19 está que lo que les digo, el arrepentimiento y la conversión. Transformados implica arrepentimiento y conversión. Repasemos como que fuera una película toda nuestra vida desde la salida del santuario de Tabernáculos en Atitlán. Y hay muchas cosas de las cuales yo en lo personal me arrepiento. Y por eso es que debo llegar a la conversión y a la transformación en ese sentido. Como seres humanos se nos hace bien difícil, pero a través de la fortaleza y el poder que nos da la Biblia, lo podemos hacer. Busquemos Romanos 15. Romanos 15. Y de Romanos 15 voy a leer del versículo 13 en adelante. Dice, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que a los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que nos permite a nosotros ser, de alguna manera, misericordiosos en ese sentido. Por eso es que lo leímos. Renovación y transformación. Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa debe ser la transformación. ¿Y saben qué es lo que transforma al ser humano? El amor. Romanos 13, 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso se prueba, por ejemplo, en una pareja, cuando por amor pone primero lo que tiene que ver con las necesidades de la persona a la cual ama. Por decir de alguna manera, prefiere darle su saco para que ella no aguante frío, aunque usted aguante frío. Y eso lo hemos visto, y eso es por amor. El problema es cuando va pasando el tiempo y el amor se va enfriando.
tengo frío, ¿para qué no trajiste suéter? Yo te dije que llevara suéter. Digo, y el amor ya se va enfriando. Y antes le decía, sí, aquí está, y le daba al saco. Pero cuando se enfría el amor, se va complicando la situación. Pero por eso es que nosotros debemos ser renovados por amor. Por eso es que Dios nos da la capacidad de hacer realidad el amor en nuestras vidas. El amor en nuestras acciones. Ahí es donde se pone de manifiesto el amor. No solo decir, es que yo te quiero mucho, es que yo te quiero tanto. No, sino es en las acciones donde se prueba el amor. El amor es, si lo tenemos nosotros, somos extraños en esta sociedad. Es una sociedad materialista, es una sociedad egoísta en la que no perdura ni predomina el amor. Y si nosotros tenemos ese amor, somos extraños, nos ven como extraños, nos ven como seres raros por el amor que sentimos por el prójimo. De la fiesta de los panes ácimos, que estamos iniciando el primer día y vamos a concluir el próximo viernes con el último día de tabernáculo, debemos aprender, como les decía al principio, sus lecciones espirituales. Pero las lecciones espirituales se deben de ver reflejadas en nuestra vida física. Si no, no estamos haciendo nada. O sea, no tenemos el amor, no tenemos la perseverancia, no tenemos la fe. Se prueba en las manifestaciones de las acciones que tenemos en nuestra vida diaria.